disculpen otra vez. Voy a arrancar ahora de vuelta con el primer capítulo de la Metamorfosis para poner en tema a toda la gente que vino de parte de Javi. Tengo una pregunta respecto al libro. ¿Cuál es? ¿Hicieron la tarea? Arre, no había tarea, era mentira. Bien, voy entonces a leer de vuelta desde el principio el capítulo 1 de la Metamorfosis. Cuando Gregorio Samsa despertó una mañana, luego de un sueño poco de reparador, se descubrió a sí mismo transfigurado, dentro de su propia cama, en un gigantesco insecto. Estaba recostado sobre su espalda, tan dura como un caparazón, y al levantar un poco su cabeza notó su oscuro vientre abombado, dividido en rígidos segmentos en forma de arcos, cuya parte más alta con mucho esfuerzo podía aguantar la frazada, que ya estaba por deslizarse hasta el suelo. Sus numerosas piernas, lastimosamente delgadas en comparación con el resto de su tamaño, se agitaban con desesperación ante sus ojos. «Hola, Caro. Buenas noches. ¿Cómo estás? Justo arrancamos la Metamorfosis. Suerte, Orish. Llegaste justo. ¿Cómo estás?» Al asma de Franz Kafka. Hay muchas interpretaciones de este texto, por eso tengo ganas de que presten atención y... antes de pensar qué interpretan otros, me interesa saber qué interpretan ustedes. Así que, atención. Ira queso. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. Esto no era un sueño. Su habitación, un cuarto por demás común, a pesar de ser bastante chico, se ofrecía tan tranquila y calma entre las cuatro paredes familiares. Sobre la mesa había un muestrario de telas, abierto y desparramado. Samsa era viajante de comercio. Y de allí colgaba una lámina que había recortado de una revista ilustrada a la que le había colocado un dorado marco vistoso poco tiempo atrás. En ella se observaba una dama, cubierta con un sombrero de piel y con una estola también de pieles, quien ostentaba altanera ante el espectador un holgado manguito, de igual material, dentro del cual se perdía por completo su antebrazo. Acto seguido, Gregorio miró hacia la ventana, y el cielo escapotado, se oían caer las gotitas de lluvia sobre el acanalado alféizar de la ventana, lo sumió en la más profunda melancolía. «¿Qué podría pasar?», se dijo, «si duermo un rato más y me olvido de toda esta locura?» Sin embargo, le resultaría imposible. Gregorio acostumbraba a dormir sobre su lado derecho, y ahora su anatomía no le permitía ponerse en esa postura. Intentaba hacerlo, pero terminaba cayendo siempre de espaldas. 100 veces por lo menos intentó llevarlo a cabo, cerrando los ojos para no ver sus piernas que se movían constantemente, y solo abandonó todo intento cuando comenzó a sentir que en su costado un dolor débil y sostenido que nunca antes había experimentado. «Oh, Dios», comenzó a pensar, «este oficio mío es demasiado agobiante. Viajar todos los días es mucho más agotador que el trabajo que se ejecuta en el almacén, y para colmo está la desdicha de los constantes viajes, el deber de estar siempre pendiente de las combinaciones de los trenes, la cama y las comidas irregulares, esas relaciones circunstanciales que son siempre nuevas y que nunca llegan a convertirse en amistades íntimas y permanentes. Al diablo con todo». De pronto, sintió que la parte superior del vientre le picaba. Con lentitud se empujó sobre su espalda hasta la cabecera, para poder erguir más fácilmente su cabeza y así identificar el sitio de la comezón, que pudo ver cubierto de una gran cantidad de puntos blancos cuya naturaleza no pudo explicarse. Trató de tocarse con una de sus piernas, pero la tuvo que retirar enseguida, porque su solo contacto le produjo escalofríos. Se deslizó hasta recobrar su postura inicial. Tener que madrugar, pensó, lo vuelve estúpido a uno. Uno tendría que dormir todo el tiempo que necesite. Algunos viajantes viven como mujeres de harén. Cuando regreso al hotel por la mañana para tomar nota de los pedidos, ellos ya están desayunando. Quisiera saber qué ocurriría con mi jefe si yo hiciera lo mismo. Con seguridad me despediría en ese momento. Aunque, ¿quién podría afirmar que no fuera algo bueno para mí? Si no fuera por mis padres, habría renunciado desde hace tiempo. Me habría enfrentado a mi jefe para decirle lo que pienso de él, con lujo de detalles. Hubiera saltado de su escritorio. Es un hombre de los que se sientan en lo más alto de su escritorio cuando se dirige a sus empleados. Justo él, a quien hay que acercársele porque, debido a su sordera, no oye bien. Pero no pierdo las esperanzas.
Cuando junte la suma que mis padres le deben, algo que tomará unos 5 o 6 años todavía, lo haré sin falta. Así me desligaré por completo. Pero ahora creo que lo mejor será que me levante, ya que mi tren sale a las 5. Su mirada se fijó en el despertador que dejaba oír su tic-tac encima del baúl. «¡Dios del cielo!», exclamó para sus adentros. Eran las 6:30, y las agujas seguían moviéndose con mucha tranquilidad. Ya casi faltaba tan solo 15 minutos para las 7. ¿No había sonado el despertador? Desde la cama se podía ver que había sido puesto para que sonara a las 4 en punto. O sea, debía de haber sonado, pero ¿era posible que hubiera seguido durmiendo tan tranquilo a pesar de aquel ruido que estremecía los tímpanos? En realidad, no había dormido con tanta tranquilidad, pero precisamente por eso su sueño debió de ser más profundo. ¿Y ahora qué iba a hacer? El tren siguiente salía a las 7. Para poder abordarlo debía realizar todo con mucha prisa y todavía tenía sus muestrarios sin empacar. Además, él no se sentía en condiciones para salir a trabajar, y en el caso de poder tomar el tren, eso no iba a evitar el enojo del patrón, ya que el mozo del almacén habría estado esperándolo en el tren de las 5 y habría informado ya de su ausencia. El mozo estaba hecho a imagen y semejanza del patrón, un individuo torpe y sin dignidad. ¿Qué podría pasar si daba parte de enfermo? No era agradable eso, y también podría despertar sospechas si tenían en cuenta que nunca, durante los 5 años que llevaba en ese empleo, se había enfermado. Era más que seguro que el jefe se dirigía allí con un médico para verificar que estaba de verdad enfermo. Y al comprobar que no era así, soltaría una parva de reproches ante sus padres, recriminando la holganacería del hijo, y saldría al paso de cualquier género de excusas alegando el parecer del médico del seguro, para quien no existían enfermos, sino únicamente perezosos. Y a decir verdad, no estaban equivocados en esta ocasión. Gregorio, en efecto, aparte de cierto amodorramiento, absolutamente superfluo tras tan prolongado sueño, se sentía bien del todo. Es más, hasta experimentaba un apetito poco normal. En tanto daba vueltas sin cesar a todos esos pensamientos, sin poder tomar la decisión de abandonar el lecho, precisamente en el instante en el que el despertador marcaba las 7:15, escuchó un golpecito en la puerta que daba a la cabecera de su cama. «Gregorio», dijo la voz de su madre, «son las 7:15. ¿No debías tomar el tren?» «¡Qué voz tan dulce!». Pero al contestar con la suya, Gregorio se estremeció. Era su propia voz, sí, pero estaba acompañada de un continuo y horrible gorjeo que al principio permitía percibir claras y distintas las palabras, pero después mezclaba sus resonancias de manera que destruía su sentido, hasta no estar uno seguro de si las había oído o no. Gregorio hubiera deseado responder con calma y explicarlo todo, pero en semejantes circunstancias se limitó a decir: Sí, gracias, madre. Ahora me levanto». Con seguridad, la puerta de madera que mediaba entre ellos debió de haber impedido que se notara desde afuera el cambio de su voz, ya que su madre se quedó satisfecha con la respuesta recibida y se retiró. «Hola, Yana Abril, ¿cómo estás? Recién arrancamos con La Metamorfosis de Kafka. No sé si lo leíste, pero bienvenida a la lectura». Ahí va. Pero el pequeño intercambio de palabras había dado a conocer a los restantes miembros de la familia que, contra lo que se suponía, Gregorio todavía estaba en la casa. Entonces, el padre golpeó con suavidad desde el otro lado de la puerta con su puño. «¡Gregorio! ¡Gregorio! ¿Qué es lo que te pasa?». Y luego de unos minutos volvió a llamar otra vez, pero con voz más profunda. «¡Gregorio! ¡Gregorio!». También su hermana se lamentaba en voz baja y con tono lastimero. «Gregorio, ¿no te sientes bien? ¿Necesitas algo?». «Ya estoy listo», les respondió a ambos a la vez, esforzándose para que su voz sonara lo más natural posible, pronunciando cada palabra con la mayor claridad y haciendo largas pausas entre ellas. Su padre regresó a su desayuno, pero su hermana continuó murmurando. «Gregorio,
Te ruego que abras la puerta. Pero Gregorio ni pensaba en hacerlo. Por el contrario, se sintió satisfecho con su prudente costumbre, adquirida durante los viajes, de cerrar todas las puertas con llave por la noche, incluso cuando estaba en su casa. En principio, quería levantarse con calma sin que nada lo molestara, luego vestirse y, por encima de todo, desayunar. Después de eso, recién se pondría a pensar en lo que haría más tarde, porque bien sabía que su reflexión no tendrá ningún resultado práctico en la cama. Recordaba haber sentido algunos dolores y molestias mientras estaba acostado, que atribuía a alguna mala postura, y una vez que se incorporaba, comprobaba que habían sido producto de su imaginación. Quería saber cómo se irían evaporando paulatinamente las alucinaciones de esa mañana. Y con respecto a los cambios de su voz, con seguridad se trataba del comienzo de un severo resfriado, enfermedad muy usual en los viajantes de comercio. No tenía dudas sobre ello. Deshacerse de la frazada fue en verdad bastante fácil. Solo tuvo que inflarse un poco y ella cayó por sí misma. Pero el movimiento que le siguió ya resultó más difícil, debido en particular a su extraña anchura. Para incorporarse, habría necesitado de sus brazos y manos, pero sus miembros ahora habían sido reemplazados por numerosas patitas que se movían sin cesar en todas direcciones y a las que no podía dominar. Para sujetar una de ellas, tenía que estirarse, y cuando lograba realizar lo que se había propuesto, continuaban todas las demás su libre movimiento hasta un grado de agitación por demás desagradable. No debemos quedarnos en la cama por gusto, se dijo a sí mismo. Reflexionó un momento y se le ocurrió que primero podría sacar de la cama la parte inferior de su cuerpo. Pero esa parte baja, que todavía no había visto y de la cual no tenía, por lo tanto, idea clara, resultó muy difícil de mover. Comenzó a actuar con lentitud y ya al final, casi indignado por las molestias, reunió todas sus fuerzas y se arrastró hacia adelante. Pero no calculó bien la dirección y cayó pesadamente contra los pies de la cama. Por el agudo dolor que sintió, advirtió que era precisamente esa parte de su cuerpo la más sensible en ese momento. Entonces, trató de sacar antes que nada la parte superior de su cuerpo, y con mucha precaución, movió su cabeza hacia el borde de la cama. Eso no le ofreció dificultad, y a pesar de la anchura y el peso, toda la masa de su cuerpo acabó por fin respondiendo al movimiento de su cabeza. Sin embargo, cuando su cabeza quedó colgando fuera del lecho, tuvo miedo de continuar avanzando en igual forma, ya que después de todo, si se dejaba caer de esa manera, solo un milagro lo libraría de romperse la cabeza. Y como no quería a ningún precio perder el conocimiento ahora, justo ahora, decidió permanecer en la cama. Pero cuando tras la repetición de los mismos esfuerzos llegó a colocarse, en medio de jadeos y suspiros, en la misma posición de antes, y contempló sus patitas debatiéndose con mayor excitación que en los instantes anteriores, y vio que no había modo de ordenar tan arbitraria confusión, reconoció que era imposible continuar en la cama y que lo más sensato era arriesgarlo todo por poca esperanza que le quedara de salir de allí. Al propio tiempo no olvidaba, sin embargo, que era preferible reflexionar fríamente, lo más fríamente posible, que tomar una decisión desesperada. En circunstancias parecidas, clavaba con firmeza sus ojos en la ventana, pero por desgracia la niebla matutina, que ocultaba por completo el lado opuesto de la estrecha calle, poco ánimo y decisión le infundía. «Ya son las 7», se dijo, cuando el despertador repitió la alarma. «Las 7 ya. Y qué niebla tan espesa todavía». Y durante breve rato permaneció acostado, sin moverse, respirando despacio, como si esperara que tal reposo absoluto pudiera volver las cosas a su real y normal condición. Agüita. Es menester que antes de las 7:15 me haya levantado sin excusa alguna. Además de que para esa hora ya habrá ido alguno del almacén a preguntar por mí, porque allí abren antes de las 7.
y se balanceó cual largo era de una vez a un ritmo regular con el propósito de salir de la cama. Si se dejaba caer de esa manera, era muy probable que la cabeza no sufriera daños, ya que la quería mantener erguida durante el salto. La espalda parecía ser bastante dura y no temía que se lastimara al caer sobre la alfombra. Lo que más le preocupaba era el estruendo que no podía evitar y que no solo causaría ansiedad, sino terror en toda la casa. Pero debía correr ese riesgo. Cuando estaba ya con medio cuerpo fuera de la cama, el nuevo procedimiento era más un juego que un esfuerzo, no requería más que balancearse hacia atrás y hacia adelante. Se percató de que todo podía resultar más fácil si contaba con la ayuda de alguien. Con 2 personas robustas, pensaba en su padre y en la criada, estaría bien. No tendrán más que pasar los brazos por debajo de su abombada espalda, levantarlo del lecho, agacharse con la carga y luego tener la paciencia necesaria para permitirle que se estirara en el suelo, donde era de esperar que se encontraría en su propia función las patas. Ahora bien, sin tomar en cuenta que las puertas estaban cerradas, ¿sería conveniente en realidad pedir ayuda? A pesar de su triste situación, no pudo reprimir una sonrisa ante esa idea. Había adelantado ya tanto en su tarea que difícilmente podía mantener el equilibrio si se balanceaba con algo más de fuerza. No tenía otra salida que tomar una determinación, ya que solo faltaban 5 minutos para las 7:15. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Ese debe ser alguien del almacén, pensó, y se quedó rígido, mientras sus patitas acentuaban su ininterrumpida danza. Por un instante, todo se mantuvo en completo silencio. No van a abrir esa puerta, se dijo a sí mismo, aferrándose a una especie de esperanza irracional. Pero la muchacha de servicio acudió, como no podía ser de otra manera, con sus fuertes pisadas. La puerta abrió a la puerta y abrió. Con oír el buenos días del visitante pudo descubrir de inmediato quién era. Se trataba de su jefe en persona. Qué desgracia estar condenado a trabajar en una empresa en la cual la mínima omisión despierta enseguida la más grave sospecha. ¿Es que los empleados, todos, sin excepción, no eran más que unos bribones? ¿No se encontraba entre ellos un solo hombre fiel y leal que, después de haber perdido un par de horas del tiempo que debía haber dedicado al trabajo por la mañana, no se sintiera presa de remordimientos de conciencia como para sentirse fuera de sí e incapaz de abandonar el lecho? ¿No hubiera bastado con enviar a un aprendiz para averiguar, suponiendo que fueran necesarias tales averiguaciones, sino que era necesario que fuera el propio jefe en persona, como para demostrar a la familia entera, a una familia inocente, qué tan sospechosa circunstancia tenía que ser investigada nada menos que por una persona tan versada en tales temas como él? Más por la excitación que le produjeron estas reflexiones que por cualquier otro acto de su voluntad, se lanzó Gregorio fuera de la cama con todas sus fuerzas. Se escuchó un golpe seco, que no llegó a ser un estruendo. Su caída fue amortiguada de algún modo por la alfombra, y su espalda resultó ser también más flexible de lo que había creído, de manera que el ruido fue menos llamativo de lo que temía. Pero no tuvo la precaución de mantener lo suficientemente erguida la cabeza, por lo que se la golpeó. La volvió y se la restregó sobre la alfombra a causa del dolor y de la rabia. Algo se ha caído ahí dentro, dijo el jefe en la habitación contigua de la izquierda. Gregorio se sumió en el pensamiento de que su jefe también podía ocurrirle lo mismo que hoy le estaba sucediendo a él. Nadie podría asegurar que eso fuera inverosímil. Pero como si buscara una réplica de esa suposición, dio el jefe un par de pasos firmes en el cuarto vecino haciendo crujir sus botas de cuero. Desde la habitación de la derecha, su hermana le informaba en susurros lo que estaba pasando. «Gregorio, ahí está el jefe». «Ya lo sé», replicó Gregorio para sus adentros, pero no tuvo el atrevimiento de levantar la voz lo suficiente como para que lo oyera su hermana. «Gregorio», dijo entonces su padre desde la habitación de la izquierda, «el jefe ha venido hasta aquí y quiere saber por qué no has tomado el primer tren. No sabemos qué decirle. Además, desea hablar contigo en persona. Por favor, Gregorio, abre la puerta. Él no se fijará en el desorden de la habitación».
Buenos días, señor Samsa, saludó entonces al jefe con amabilidad. No se siente bien, le respondió la madre mientras el padre le seguía hablando a través de la puerta. No se encuentra bien, créame lo que le digo, señor. De lo contrario no hubiera perdido el tren. Él siempre está pensando en su trabajo. Me apena ver que nunca sale en las tardes. Ha pasado aquí los últimos 8 días y se ha quedado en casa todas las noches, sin salir. Se sienta en la mesa y lo único que hace es leer en silencio los periódicos o estudiar los itinerarios de los trenes. Se distrae únicamente haciendo algunos trabajos de carpintería. Por ejemplo, en 2 o 3 tardes ha tallado un marquito. Con seguridad usted se sorprenderá de lo bien que lo ha hecho. Está colgado en su habitación, lo verá apenas abre la puerta. Y además debo decirle que me ha dado mucho gusto que haya venido, porque nosotros jamás hubiéramos logrado por nosotros mismos que abriera la puerta. Tan obstinado es. Estoy seguro que no se siente bien, aunque esta mañana no lo haya confesado. Enseguida voy, dijo Gregorio con mucha calma y cuidado, sin moverse un centímetro para no perder una sola palabra de la conversación. No encuentro ninguna otra explicación, señora, dijo el jefe. Ojalá no sea nada de cuidado. Sin embargo, por otra parte, debo decirle que nosotros, los comerciantes, por suerte o por desgracia, estamos obligados a pasar por alto con frecuencia nuestras ligeras afecciones para poder atender nuestros negocios. ¿Ya puede entrar el jefe?, preguntó con impaciencia el padre de Gregorio, llamando de nuevo a la puerta de la habitación. No, respondió Gregorio. En la habitación de la izquierda siguió un ímprobo silencio a esta negativa, y en la derecha su hermana comenzó a sollozar. ¿Por qué la hermana no se reunía con los demás? Tal vez recién se levantaba y todavía no se había vestido. Pero, ¿por qué lloraba? ¿Era porque su hermano no se levantaba y no hacía pasar al jefe? ¿O porque estaba en riesgo de perder su trabajo? ¿O quizás porque el patrón volvería a importunar a sus padres con las deudas de antaño? Pero no había por qué preocuparse por esas cosas todavía. Gregorio estaba con ellos y ni siquiera pensaba en abandonar a la familia. Mientras tanto, es verdad, allí estaba tendido sobre la alfombra, y si alguien hubiera sabido que el estado en el que se encontraba, jamás habría hecho pasar al jefe. Sin embargo, esta pequeña descortesía, que podía ser explicada satisfactoriamente después, no era motivo suficiente para despedirlo sin demora. A Gregorio le pareció más oportuno dejarlo en paz por el momento que molestarlo con llantos y con discursos. Pero era su propia incertidumbre lo que movía a todos y lo que excusaba su conducta. «Señor Samsa», exclamó entonces el jefe alzando la voz, «¿qué está ocurriendo con usted? Se ha atrincherado en su habitación, utiliza nada más que monosílabos para contestar nuestras preguntas, está provocando gran preocupación a sus padres y descuida, dicho sea de paso, sus deberes profesionales de una manera inaudita. Le hablo en nombre de sus padres y de su patrón, y le exijo una inmediata y precisa explicación. Esto me sorprende mucho. Lo creí un hombre formal y sensato, y parece que ahora, de repente, quiere hacer gala de desagradables extravagancias. Es verdad que el patrón me hizo alusión esta mañana a los cobros en efectivo que le habían encomendado a usted estos últimos días como una posible explicación de su ausencia. Pero yo di mi palabra de honor de que esa sospecha no podía ser cierta. Pero ahora que veo lo obstinado de su conducta, le aseguro que ya no sé si defenderlo. Tenga en cuenta que su posición en la firma no es muy sólida. Mi intención era hablar con usted todo esto en forma privada, pero ya que me está haciendo perder el tiempo inútilmente, no veo por qué no deban oírlo también sus padres. Debo decirle que su trabajo ha dejado mucho que desear en los últimos tiempos. Es cierto que no es esta época del año la más propicia para los negocios, no tenemos duda en admitirlo, pero no hay época en la que no hagan ningún negocio, señor Samsa, no debe haberla. ¡Señor!, gritó Gregorio, fuera de sí, olvidándose de todo en su exasperación. Uy. Perdón, me trajeron un tecito.
Me trajeron el tecito. Mil disculpas. Perdón. Bueno, allá vamos. Seguimos. Señor, gritó Gregorio fuera de sí, olvidándose de todo en su exasperación. Abriré la puerta en este mismo instante. Una leve indisposición y una sensación de vértigo fueron lo que me impidió levantarme. Aún sigo acostado, pero ya me siento recuperado. Me voy a levantar. Deme 1 minuto o 2 como mucho. Todavía no me siento tan bien como creía, pero ya estoy perfectamente en realidad. Como una cosa como esta puede abatirlo a uno así de golpe. Anoche, sin ir más lejos, me sentía yo muy bien. Mis padres podrían decírselo. Mejor dicho, había tenido un leve presentimiento. Y creo que mostré algún indicio de ello. No di aviso en el almacén, ya que uno siempre piensa que se le pasará la indisposición y que no tendrá necesidad de quedarse en casa. No le dé, señor, este disgusto a mis padres. No le encuentro fundamento a todo lo que me está diciendo ahora. Nadie me ha dicho nunca una palabra acerca de ello. Sin duda, usted no ha visto los últimos pedidos que he enviado. De cualquier manera, estoy de tiempo para tomar el tren de las 8. Me hicieron muy bien estas pocas horas de reposo. No lo detendré más tiempo, señor. Iré enseguida a atender los negocios. Le ruego que explique esto al patrón y que le presente mis excusas. Buenas noches, Saku, que estés muy bien. Y mientras soltaba precipitadamente esta catarata de palabras, sin saber muy bien lo que decía, Gregorio se acercó al baúl con gran habilidad, debido quizás a la práctica que había adquirido en el lecho, y trataba de levantarse apoyándose en él. Intentaba, en efecto, abrir la puerta, hacerse ver, hablar con el jefe. Quería saber lo que dirían de él al verlo aquellos que tantos habían insistido para que saliera. Si se horrorizaban, la responsabilidad no sería suya, y él podría quedarse tranquilo. Y si, por el contrario, lo tomaban con serenidad, tampoco tenía él por qué excitarse y podría, si se apuraba, llegar a las 8 a la estación. Primero se resbaló varias veces de las lisas superficies del baúl, pero al final se puso de pie de un último salto. Ya no le dio más importancia a los dolores de vientre, aunque seguían siendo fuertes. Se dejó caer contra el respaldo de una silla que tenía cerca y se agarró con sus patas a los bordes. Así recuperó el dominio de sí mismo y dejó de hablar para poder escuchar lo que decía el jefe. ¿Han podido entender ustedes algo de todo eso?, preguntó este a los padres. ¿No querrá volvernos locos? ¡Por Dios santo!, exclamó la madre, llorando. Se debe sentir muy enfermo y nosotros lo estamos atormentando. Y a continuación llamó. ¡Grete! ¡Grete! ¿Qué, madre?, respondió la hermana desde el otro lado. Hablaban entre ellas a través del cuarto de Gregorio, que quedaba en el medio. Ve rápidamente a buscar al médico. Gregorio está enfermo. Busca al doctor enseguida. ¿No has oído cómo hablaba? Esa no era una voz humana, dijo el jefe en un tono bastante bajo, comparado con los gritos de la madre. ¡Ana! ¡Ana!, llamó el padre dirigiéndose a través del vestíbulo a la cocina y dando palmadas. ¡Vaya enseguida a buscar un cerrajero! Y las dos muchachas salieron corriendo hacia la entrada. ¿Cómo se habrá podido vestir con tanta rapidez su hermana? De pronto se oyó abrir de golpe la puerta de la calle, pero no se escuchó que se cerrara. Era evidente que la habían dejado abierta, como suele ocurrir en las casas donde sucede alguna desgracia. Gregorio ya estaba mucho más calmado. De lo que habían dicho nada se había entendido, aunque a él le parecía suficientemente claro, más claro todavía que antes, tal vez porque su oído ya se estaba acostumbrando al sonido de sus palabras. Pero lo importante era que los demás ya habían advertido que algo no andaba bien en él y se disponían a ayudarlo. Sintió mucho ánimo debido a la decisión con la que todos habían tomado esas medidas. De pronto, sintió que se encontraba incluido otra vez entre los seres humanos y aguardaba tanto del médico como del cerrajero grandes y sorprendentes resultados, sin tener en cuenta las diferencias entre uno y otro. Al fin de que su voz fuera lo más clara posible con vistas a la conversación que iban a ser ya inminente, carraspeó con suavidad, con la mayor suavidad que le fue posible, por supuesto, temiendo que ese ruido sonase también a algo que no fuese voz humana. Ya no se sentía en condiciones de distinguir en la materia. Mientras tanto, el silencio reinaba en la habitación de al lado.
Quizás los padres estaban cuchicheando con el jefe. Quizás estaban todos escuchando tras la puerta. Gregorio empujó suavemente el sillón hacia la puerta. Allí lo abandonó y se aferró al picaporte como sostén. Sus patas terminaban en algo viscoso. Y así, pegado a él, se tomó unos minutos para descansar después de los esfuerzos que había hecho. Con la boca, trató de girar la llave dentro de la cerradura. Por desgracia, sus dientes no parecían verdaderos. ¿Con qué podría agarrar la llave? Pero sus mandíbulas eran de verdad fuertes y pudo, con su ayuda, mover la llave, sin detenerse a pesar en el daño que con toda seguridad se estaba haciendo, porque de la boca le emanó un líquido oscuro que resbaló por la llave y goteó hasta el suelo. «Escuchen ustedes», dijo el jefe en el continuo cuarto. «Está haciendo girar la llave». Esas palabras animaron a Gregorio, pero todos ellos, el padre, la madre, debían haberlo alentado gritando: «¡Vamos, Gregorio! ¡Vamos! ¡Siempre! ¡Duro con la cerradura!». Y seguro de que todos estarían atentos a sus esfuerzos, sujetó la llave con toda la mandíbula casi hasta languidecer. Mientras la llave iba girando dentro de la cerradura, él se sostenía balanceándose en el aire, colgado únicamente por la boca, y, según fuese necesario, empujaba la llave o tiraba de ella hacia abajo con todo el peso de su cuerpo. El sonido metálico de la cerradura, que por fin cedió, lo devolvió a la vida. Se dijo con un suspiro de alivio: «No tuve necesidad del cerrajero», y golpeó con la cabeza en el pestillo para terminar de abrir la puerta. Vamos bien. Como tuvo que abrir hacia sí mismo, nadie lo pudo ver. Debió girar con lentitud contra una de las hojas de la puerta, con mucho cuidado para no caer con violencia de espaldas en el umbral. Todavía se ocupaba de esta difícil maniobra sin prestar atención a otra cosa, cuando escuchó que el jefe emitía un «¡Oh!», que se oyó como suena el gemido del viento, y entonces vio a ese hombre, que se encontraba más próximo a la puerta que los demás, cubrirse la boca con la mano y retroceder pasito a paso, como si lo arrastrara una fuerte presión invisible. La madre, que a pesar de la presencia del jefe todavía estaba despeinada y con el cabello revuelto, lo primero que hizo fue juntar sus manos y mirar hacia el padre. Luego avanzó 2 pasos hacia Gregorio y se desmoronó en medio de faldas extendidas ocultando su cara en el pecho. El padre cerró los puños con una brutal expresión en el rostro, como si quisiera empujar a Gregorio hacia el interior de la habitación. Después dirigió una vaga mirada alrededor del cuarto de estar, se cubrió los ojos con las manos y comenzó a llorar hasta sacudir su macizo pecho. Gregorio no entró en el cuarto de estar. Desde el interior de su habitación permaneció apoyado en la hoja cerrada de la puerta, de modo que solo era visible la mitad de su cuerpo, y tenía inclinada la cabeza hacia un lado para poder contemplar a los presentes. Ya el día había aclarado, y al otro lado de la calle se podía divisar con toda claridad una parte de un edificio muy largo, oscuro. Se trataba de un hospital, pespunteando por sus filas de simétricas ventanas. Aún llovía, pero las gotas caían de forma aislada y llegaban al suelo de manera intermitente. Todavía estaban sobre la mesa los platos del desayuno, ya que este significaba la comida más importante del día para el padre Gregorio, y le gustaba prolongarla durante horas mientras leía algunos periódicos. Justo en la pared de enfrente de Gregorio colgaba un retrato suyo, realizado mientras cumplía el servicio militar, con su uniforme de teniente, la mano en la espalda y una sonrisa en su rostro que no mostraba ningún tipo de preocupaciones, con una expresión que parecía invitar al respeto por su indumentaria y su continente militar. La puerta que conducía al vestíbulo estaba abierta. Se podía ver por ella la del piso, que también estaba abierta, el rellano de la escalera, y el arranque de esta última que conducía a los pisos de abajo. «Bueno», dijo Gregorio, dándose perfecta cuenta de que era el único que mantenía la calma.
Me vestiré de inmediato, tomaré todos los muestrarios y me marcharé. ¿Me dejarán salir ustedes? Ya ve usted, jefe, que no soy obstinado y que deseo trabajar. Los viajantes llevamos una vida dura, pero yo no podría vivir sin ella. ¿A dónde va usted, jefe? ¿Al almacén? ¿Sí? ¿Contará todo lo sucedido con total fidelidad? A veces uno se siente poco capacitado por momentos, pero precisamente es cuando se debe tener en cuenta los servicios prestados y pensar que más adelante, una vez que haya pasado esa incapacidad, volverá a trabajar uno más concentrado y sintiéndose más activo también. Sabe usted muy bien que estoy lealmente entregado al servicio del patrón, pero al mismo tiempo tengo que cuidar por mis padres y por mi hermana. Sé que estoy en grandes dificultades, pero saldré otra vez de ellas. Fácilmente usted las cosas... de vuelta. Facilíteme usted las cosas y pónganse de mi parte en la empresa. Sé que en ella no son bien vistos los viajantes. La gente piensa que ganamos mucho dinero y que nos damos todos los gustos, pero también es cierto que no hay una razón especial para revisar ese prejuicio. Sin embargo, usted, señor, puede ver mucho mejor que el resto del personal lo que son los negocios. Sí, permítame decírselo con confianza. Usted tiene una visión más completa que el propio patrón, el cual, como es el dueño, se puede engañar con frecuencia respecto a alguno de sus empleados. Y tampoco ignora que al viajante casi no se lo ve por el almacén durante todo el año, y así puede ser blanco con mucha facilidad de habladurías, víctima del azar y de quejas sin fundamento, de las que no puede defenderse, puesto que la mayor parte de las veces ni siquiera se entera de ellas, excepto cuando regresa cansado de sus giras, y solo entonces empieza a sufrir en su persona los espantosos efectos de una confabulación que a veces no puede descubrir. Señor, no se retire sin decirme una palabra que me demuestre que piensa usted que estoy en lo correcto, al menos en parte. Pero a las primeras palabras de Gregorio había dado ya media vuelta al jefe y lo miraba tan solo por encima del hombro Pero a las primeras palabras de Gregorio había dado ya media vuelta al jefe, y lo miraba tan solo por encima del hombro, convulsamente agitado y con un gesto de repugnancia en los labios. Y mientras Gregorio hablaba, no permaneció quieto un momento. Se dirigió hacia la puerta, sin quitarle los ojos de encima, pero pasito a pasito, como si obedeciera a algún secreto impulso que le impedía dejar la habitación. Cuando llegó al recibidor, la rapidez con que alzó por última vez el pie del suelo hizo pensar que se lo había quemado. Estiró sus brazos derechos hacia la escalera, como si allí lo esperara un poder sobrenatural listo para liberarlo. Gregorio sabía que no podía dejar partir al jefe con esa impresión, porque, si lo hacía, peligraba su puesto en la empresa. Sus padres no percibían eso tan bien como él. Estaban convencidos de que con el paso de los años, su hijo había logrado en la empresa un puesto para toda la vida. Además, la inquietud que los alumbraba en ese momento los absorbía, de tal modo que no les permitía prever nada. En cambio, Gregorio presentía algo. Estaba convencido de que había que retener al jefe, calmarlo, convencerlo y finalmente conquistarlo. Todo su futuro y el de su familia dependía de eso. Si su hermana hubiera estado allí. Era inteligente, había empezado a gritar cuando Gregorio estaba todavía echado tranquilamente sobre su espalda. No cabía duda de que el jefe, tan caballeroso con las damas, se habría dejado conducir por ella. Habría cerrado la puerta y en el vestíbulo lo habrían convencido de que no debía horrorizarse. Por desgracia, ella no estaba allí, y Gregorio tenía que manejar la situación él solo. Y sin reparar en que aún no conocía sus nuevas facultades de movimiento, sin advertir que lo más probable y aún casi lo seguro era que no habría logrado hacerse entender con sus palabras, abandonó la hoja de la puerta en la que estaba apoyado y se deslizó por el hueco que dejaba la abertura de la otra, con el decidido propósito de avanzar hacia el jefe, que seguía ridículamente aferrado con ambas manos a la barandilla del rellano. Pero cuando ya estaba a punto de encontrar un asidero, cayó de repente al suelo sobre sus innumerables patas, lanzando un leve quejido. Apenas se encontró en esa posición,
Sintió por primera vez en esa mañana una sensación de bienestar y de descanso físico. Sus patitas se adaptaban con firmeza al piso y lo obedecían a la perfección, como pudo observar con alegría. Se esforzaban por llevarlo en la dirección que él escogía y se sintió inclinado a pensar que había llegado el término de sus sufrimientos. Tengo que tomar acá. Ahí está. Pero justo cuando se encontraba ya en el piso, balanceándose con ansia contenida cerca de su madre y enfrente de ella, esta, que parecía abatida por completo, dio de repente un salto y se puso a gritar estirando los brazos y separando los dedos. ¡Socorro! ¡Por el amor de Dios! ¡Socorro! Torcía la cabeza como para observar mejor a Gregorio, y de pronto, como si quisiera negar esta hipótesis, se desplomó hacia atrás y cayó paralizada sobre la mesa, sin advertir que aún estaba puesta, y quedó sentada en ella sin fijarse en que el café chorreaba de la cafetera volcada y se derramaba sobre la alfombra. «Madre, madre», murmuró Gregorio, alzando la vista para mirarla. No pensaba ya en el jefe, y no pudo reprimir el movimiento de sus mandíbulas ante el café vertido. Esto provocó nuevos gritos de la madre, que abandonó la mesa y se lanzó a los brazos del padre, que debió sostenerla para que no cayera. Gregorio en esos momentos ya no tenía tiempo para dedicárselo a sus padres. El jefe se encontraba en las escaleras, y mientras apoyaba la barbilla en la baranda, dirigía hacia atrás una última mirada. Gregorio tomó impulso para estar seguro de alcanzarlo, pero el jefe presintió su intención y de un salto bajó varios escalones y desapareció, al tiempo que sus gritos de se escuchaban por toda la escalera. Para mayor desconsuelo, la fuga del jefe pareció trastornar por completo al padre, que había permanecido bastante calmado hasta entonces. En vez de correr detrás del jefe, o por lo menos de permitir que lo hiciera su hijo, tomó el bastón que el visitante había olvidado sobre su silla, junto con el abrigo y el sombrero, y con la otra mano sujetó un diario que encontró sobre la mesa, y armado de esa manera, se dispuso, dando fuertes golpes en el suelo y esgrimiendo papel y bastón, a hacer retroceder a Gregorio hasta el interior de su cuarto. Aunque su hijo le suplicaba, ni siquiera trató de comprender lo que le decía. Por más que dobló sumiso la cabeza hacia su padre, solo consiguió exasperarlo todavía más. La madre, que se encontraba detrás del padre, pese a que hacía bastante frío afuera, había abierto la ventana y apoyándose en ella con el cuerpo demasiado fuera, se tapaba el rostro con las manos. Hubo una fuerte corriente de aire desde la calle hasta la escalera. Se inflaron las cortinas de la ventana, se agitaron sobre la mesa los periódicos y algunas hojas sueltas volaron por la habitación. El padre no dejaba de acosar con salvajes silbidos y gritos estridentes al hijo para que se retirara. Pero Gregorio no tenía la menor práctica en caminar hacia atrás, y la cosa iba muy despacio. De haber podido dar la vuelta, habría alcanzado de inmediato la habitación, pero temía, a causa de su lentitud al hacerlo, exasperar aún más al padre, cuyo bastón erguido amenazaba caer fatalmente sobre su espalda o sobre su cabeza. Por fin, sin embargo, no tuvo más remedio que volverse, porque se dio cuenta de que caminando hacia atrás no podía conservar la dirección. De manera que, sin dejar de mirar con mucha angustia a su padre, que estaba en todo momento sobre sus espaldas, dio la vuelta con la mayor rapidez que pudo, esto es, muy lentamente. Tal vez el padre reparó en sus buenas intenciones, porque no interfirió en la maniobra más que una u otra vez para ayudarlo desde lejos con la punta del bastón. Si al menos hubiera terminado aquel fastidioso silbido. Por él, Gregorio perdió la cabeza por completo. Cuando había terminado casi de dar la vuelta por entero, el horrible silbido lo distrajo de tal forma que lo desorientó al retroceder. Y al encontrarse su cabeza por fin enfrente del camino de la puerta, observó que su cuerpo era demasiado ancho para poder pasar con facilidad por ella. En el estado de ánimo en que se encontraba,
El padre no se le ocurrió abrir la otra hoja para dejar a Gregorio espacio suficiente. No tenía otra idea que hacerlo volver lo más rápido posible a la habitación. Jamás hubiera permitido los complicados preparativos que aquel necesitaba para incorporarse y pasar así, tal vez, la puerta. Quizás ahora estaba haciendo más estrépito que nunca al apurar a Gregorio para que volviera, como si ningún obstáculo se lo impidiera. Ese ruido que sonaba a su alrededor no le parecía a Gregorio la voz de un padre cualquiera. Pero la situación no estaba para bromas, y sin medir las consecuencias, se introdujo en el hueco de la puerta. Un lado de su cuerpo quedó empinado. Estaba atravesado en el umbral de la puerta con el costado deshecho. Unas manchas repugnantes ensuciaron la blancura de la puerta. Quedó allí atascado, sin la posibilidad de hacer ningún movimiento por sí solo. Algunas de sus patitas se agitaban temblorosas en el aire, y otras estaban molestamente comprimidas contra el suelo. Entonces el padre le atizó un fuerte golpe por detrás, que significó su salvación, ya que lo arrojó dentro del cuarto mientras sangraba en abundancia. La puerta se cerró de un bastonazo, y después reinó el silencio. Y así termina el primer capítulo de la metamorfosis. Señoras y señores, ¿cómo se sienten? Voy a tomar tecito. ¿Se sintió bien? Vamos a leer un capítulo cada lunes, los lunes que quedan de mayo. Quiero saber qué les pareció este primer capítulo. No me acordaba que era una novela. Sí, es una novela de 3 capítulos, que igual no son tantas páginas. Tampoco me quiero romper la garganta, ¿no? Pero no son tantas páginas. A ver, ya le digo. Son 67 páginas. La verdad, no es mucho. Recién leí 28. Qué ansiedad, arre. Más apaleado que Gregorio. Buenísimo. Hola, Johan. Encima ni siquiera puedo ser uno de esos escarabajos que pegan el salto cuando quedan boca arriba, tal cual. A mí lo que me gusta de este primer capítulo es que ya como que plantea los pensamientos que tenía Gregorio, ¿no? Antes de que suceda todo esto. Esta transformación, esta metamorfosis. Creo que por esta metamorfosis se da un espacio a expresarlos, aunque sea dentro de su mente, ¿no? Lo que opina sobre el trabajo, lo que opina sobre su familia, lo que opina sobre su jefe también. Final alternativo donde Gregorio se come a todos y dice a ir feliz a los Alpes. ¿Cómo estás, Jane? ¿Qué tal? Hola a todos quienes llegaron en el medio de la lectura. Bienvenidos. No quería cortar tanto la movida, pero bueno, acá estamos, ya terminamos. Las consecuencias psicológicas del capitalismo explicadas con un bicho. Sí, a mí eso me flashea mucho. O me flasheó leyéndolo nuevamente ayer. Como ya, al menos esa es una de las interpretaciones que tiene este texto, ¿no? Cómo se ve afectado el hombre dado el sistema en el que convive, justamente. Pero a mí me flashea que este texto siento que cada vez se vuelve más actual. O no sé si más actual, sino que me genera una conciencia de que este agobio que se siente al ser tomado, ¿no? Como medio descartable también, dada la actitud, ¿no? que tiene el jefe hacia con él, que no le asegura el trabajo y toda la movida, ¿no? De esa angustia como que siempre estuvo, ¿no? Gregorio Mitsuki Kuko. Final alternativo, Gregorio conoce a su prima insecta. 10. Imagina. Pero nada, yo siento que este primer capítulo setea muy bien como el mundo, ¿no? Deja muy bien claro el mundo en el que rodea a Gregorio.
Y me gusta como en esa cuestión que igual no se explica. O sea, bueno, hay gente que le da como cierta explicación a que al haber estado viviendo todo esto, que se torne en un bicho. Para mí no es tanto una explicación, sino algo de la vida misma que puede suceder, que es algo que pasa que no está dentro de tus planes, que no es esperable. ¿Me entendés? Que puede pasar, qué sé yo, teniendo un accidente, descubriendo una enfermedad, pasar por un duelo que no esperás y que te cambia el cómo te moves ante la vida. Y para mí un poco ese texto me hace referencia a ese momento, como a cuando algo se sale del orden de las cosas, ¿no? Hola Manuk, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Y ahora queda ver qué va a suceder, ¿no? Ya que queda aprisionado en su cuarto. También me parece muy loco el tema de como de reconocerse también, ¿no? Cómo seguía pensando en el trabajo, en el jefe, en la familia, y no se tomaba como ese momento como para aceptar su nueva condición, ¿no? Pero vemos como momentos en los que sí, momentos en los que no, como eso de querer ser autosuficiente, querer arreglar las cosas y ni siquiera le entienden porque ya no habla como humano tampoco. Final alternativo, Gregorio arma una revolución obrera cucarachil, se convierte en dirigente sindical, trabaja para la Secretaría de Comercio y se vuelve preso de la nación. Un lore presidente. Preso de la nación. Cambia mucho preso a presidente. Tremendo. Pero sí. A mí me flashea mucho eso. De este texto. Se mantiene muy actual, aunque ya casi pasaron gente. Muchísimos. Casi. No me acuerdo qué año es, pero creo que ya pasaron 100 años. De este texto. A ver. Se plantean dos cosas: el estar atrapado en su propio cuerpo y la tremenda presión de poner los problemas de los demás antes de los suyos, tal cual. Que bueno, eso también va a demostrar qué sucede, ¿no? Con la familia ahora. Que no lo tiene a él encargándose de los problemas de ellos, ¿no? Eso también es interesante de ver. Cosa que también creo yo era algo que hay que pensar que tanto permanece todavía esta idea, ¿no? Que hay de que el varón primogénito de la familia se hace sostén económico eventualmente, ¿no? Yo me entregaría al 100% a ser un bicho si fuera él. Preso también, preso político porque lo mandan a la Isla García, que en este caso es la habitación. Tal cual. Voy a buscar en qué año lo hizo. A ver. Porque creo que ya tiene 100 años este texto. Si mal no recuerdo. Claro, la escribió en 1915. O sea, ya tiene más de 100. Tiene 108 años. Hace 108 años se escribió este texto y sigue manteniéndose relevante a las épocas actuales, creo yo. Justamente. Me parece muy loco eso. Muy loco. Se publicaron sus obras post-mortem, claro, exactamente. Él no quería que sus textos fueran como publicados. Le encargó a una persona que los queme, en teoría, ¿no? Esto es lo que me informé. Tendría que rectificarlo efectivamente, pero parece que había encargado a una persona para que queme sus textos y al final los termina publicando esta persona una parte, otra se termina perdiendo en las persecuciones de la Segunda Guerra Mundial y
todavía se siguen buscando incluso. Así que sí, hay como una variedad, ¿no? Qué bella noche de lectura, que descansen. Bella, ya te vas, Vindrom. Gracias por la sub nuevamente y por la regalada también. Que descanses. Capaz que sus textos eran más personales de los que pensamos, por eso no quería que se publicaran. Sí, puede ser. Hola, Nabu, creo que no te saludé tampoco, perdón. Mucha gente como que relaciona los textos de Kafka con la relación que mantenía con su padre. Como un poco haciendo este paralelismo entre Gregorio y su padre, ¿no? Más que nada porque parece que tuvo una infancia un poco abusiva y podría estar reflejado en esta situación donde el padre lo está persiguiendo, ¿no? Donde él intenta como explicarle, obviamente no le va a entender el otro, y solo le responde más con más violencia, ¿no? Como en esa impotencia de querer hacerte entender, que no te entiendan por más de que, aunque hablara como un humano, que no le entiendan y que solo... que lo traten como un bicho, porque también creo que es eso, ¿no? Que te traten como un ser extraño por ya desviarte un poco del plan, digámosle, ¿no? Eso todo me parece muy interesante. Y sí, hay como una interpretación de varios textos de Kafka que lo relacionan con su vida, con la relación con su padre, justamente. No sé si alguno de ustedes no sé en el colegio, para quienes les hicieron leer en el secundario este texto, si les hicieron, yo no me acuerdo ahora si a mí me hicieron hacer o una monografía o algo, o una investigación, no sé si ustedes recuerdan qué les hicieron hacer en base a este libro. Me parece un libro interesante, yo no sé si lo habrán planteado de esta manera, la verdad no me acuerdo cómo fue en su momento, pero... siento que es un libro que está bueno para que lo lean y permitirles justamente que hagan una interpretación propia más que buscar lo que dicen otros. No sé cómo lo opinan ustedes. Creo que me tomaron una prueba en base a ese libro por los hechos que sucedían o una cuestión más reflexiva. No sé si se acuerdan igual porque son cosas que pasan hace mucho. A mí me lo hicieron leer en la escuela. ¿Solo leer? Yo lo leí de niño en el colegio y pensaba que sería genial convertirse en un insecto. Por los hechos, claro. Nos hicieron opinar al respecto. Sí, es que me parece que da como a eso, ¿no? Después sí nos dieron una explicación oficial. Sí, justamente es como algo que yo estaba buscando ayer. Si existía una tal explicación oficial. Pero como decía la contratapa de este libro, hubo muchos filósofos que tomaron esta obra y la analizaron desde distintas perspectivas. Entonces realmente no sé si existe eso de la interpretación oficial que por ahí te demandan en el colegio. Creo que Susan Sontag es una de las personas que analizó, bueno, creo que Nietzsche también. Nos hicieron leer textos de Kafka en una clase, pero nada más. Mira vos. Estoy tratando de pensar... creo que, a ver... la metamorfosis, interpretación. Como que hay varias. Estoy buscando. Me acuerdo que ciertos datos biográficos te ayudan a entender la obra. Claro, muchos lo relacionan con su vida, su como medio autobiográfico. ¿Qué pasa cuando en el cole te hacían aprenderte una sola interpretación? Ay, sí. Porque eso está bueno también por ahí para con este libro hacer como un trabajo práctico donde investigan distintas interpretaciones y bueno, después que explícame cuál es la que te cierra más o si no te cierra ninguna, ¿por qué? Igual medio raras mis clases porque siempre cambiamos de profes, así que el programa no lo seguíamos muy bien. Uy, qué garrón. Hoy me compré ropa, no vencí al capitalismo. Ay, pero ¿estás contenta? ¿Te compraste cositas lindas? Igual no nos obligaron a interpretarla de una forma, sino que nos contaron que seguramente era autobiográfica. Es lo que creo que aseguran muchos.
justamente. Hay muchas. Acabo de encontrar un WordPress con muchísimas interpretaciones. Fua. Fua. En algunas tiene las fuentes y en otras no. Entonces es como. Oh. Compré cosas muy lindas. Hay para servir concha, ¿puede ser? Creo que por la correspondencia que le encontraron y otros datos se entiende que casi toda su obra hace referencia a cómo lo ve su padre, tal cual. Tal cual. Bueno, también había leído como que hay varias, tipo como que sus obras también captaron lo que, cómo era como su relación con las mujeres. También hay gente que afirma que era medio... Kafka tal vez era bisexual. Es una posibilidad que algunos abren también. Afrancesado, mira, así. un poco así. ¿Era Tragalit? Un poquito. Me hicieron leer a Samantha Schweblin en una clase y fue divertido sacar interpretaciones de pájaros a la boca. Eso nunca leí. Me sirve. Efectivamente sirva concha. Y work, Kafka. Amanerado. Es que sí, leí que como que tenía como cierta... Como mirar a las mujeres con demasiado respeto, como al punto de tener un poco de miedo. Pero tendría que rectificar esto que les estoy diciendo. Kafka Mother. Como que mantenía también muchas relaciones platónicas. Y bueno, que también se mandaba unas cartas con algunos muchachos. No sé si se entienden. Mantenía algunas correspondencias. Igual con mujeres también. Y tuvo como compañeras también. Les decían compañeras, no sé si llegó a casarse, me tenía que fijar. Y hubo otro dato, ahora no me acuerdo, que había leído. Ah, sí, que parece que tenía una cosita con el sadomasoquismo también, como que le gustaba un poquito la tortura, pero no darla, sino recibirla. Pero no estoy segura tampoco de eso. Porque hay textos que también medio tiran esa de que disfrutan un poco el dolor. Pero no sé. Creo que estaba re traumado porque el padre lo bardeaba, sí. Y si tenía ansiedad o depresión, eso es lo que a Gregorio le costaba levantarse de la cama, lo asoció con eso. Sí, o sea, es que es muy posible, Lo que se dice un morboso cualquiera. Kafka le gusta lo kinky, nasty, aunque sea fancy, tal cual. Me gustaría, esta semana voy a ver si puedo encontrar algo de su biografía y también interpretaciones del texto. Por ahí la biografía para el stream que viene e interpretaciones para el stream final del tercer capítulo. Para poder así compartir un poco más el análisis. Igual, yo les invito a que hagan también sus propias interpretaciones a medida que vamos leyendo. Yo voy a dejar los VODs para cualquier cosa. Si tienen ganas, darse una refrescadita el domingo o el lunes de la lectura anterior para continuar un poco. Yo voy a dejar este VOD guardado. Así lo pueden acceder, pueden leerlo. Incluso creo que hay PDFs gratuitos, o sea, porque ya como que es una obra medio de acceso para todo el mundo. Entonces también lo puedo dejar eso. Si prefieren como leerlo sin voz, leérselo para ustedes y volver. Si les copa esa también. Todos esos datos sexuales suelen ser medio cualquiera. Sí, por eso, es como... Yo estoy re tipo... ¿Fuentes? Es un libro... En un libro Freud le dice Trollo a Da Vinci porque soñaba con una paloma. Según Freud esa paloma representaba el pito.
¿Cómo? Me parece un montón. Un montón. Por favor. Headcanons de la gente, tal cual. De gente de un men de los 1900, principios del 1900, imagínate. Pero sí me interesaba leer las interpretaciones de los sociólogos y algunos filósofos en específico. Nadie. Pero sexo. No existía Archive of Our Own ni fanfiction.net. Todos tronos hasta que demuestren lo contrario. Es un tema. Un lore. La gente se aburría e inventaba cosas, tal cual. Tal cual. Pero está muy interesante.